que vio que tenía, o sea, a mí usted me tenía que matricular. El mail que le mando es con mi documento solamente, nombre y apellido y nada más. ¿Tu nombre es Antonella. Antonella Cozzi? Sí. Yo ya pasé tu lista, o sea, supuestamente ya Ah, deberías estar en la comisión. Y perfecto. yo creo que te matriculé. O sea, si recibiste el mail es porque estás matriculado. Sí, sí, pero como había dicho que por ahí teníamos que mandarlo con documento y no sabía qué otra cosa más había que Pero ponerlo en vos el me lo habías papel. mandado, me parece, ¿o no? Yo le mandé con nombre y apellido, pero no ¿No con el me nombre mandaste el de... documento? Si no me mandaste No, el documento, no te mandé a que te hagan la inscripción. Mándamelo y después lo verifico. gracias. Bueno, vamos a empezar. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Eh, si no, largamos. Bueno, esta parte es bastante familiar para ustedes porque arrancamos con cosas que ustedes ya conocen de introducción a la física, ¿no? O sea, no, estas tres primeras ecuaciones que ustedes ven acá es súper familiar para ustedes, o sea, creo que todos la recuerdan. Son las tres ecuaciones de movimiento que necesitamos para describir cualquier movimiento en cinemática. Estas ecuaciones son completamente generales, ¿no? Sirven para ya sea un tiro oblicuo, bueno, para un tiro oblicuo falta la coordenada ahí, pero si lo vemos como vector, sirve. Pero esto, así como está, acá dice cinemática escalar, o sea, pensándolo en una dimensión, sirve para un movimiento horizontal, para un movimiento vertical o para un movimiento oblicuo que sea rectilíneo. Entonces, y este es el caso más general, ¿no? La primera ecuación. ¿Están viendo bien? Eh, ¿O Perfecto necesito? se ve, profe. Buenísimo. La primera ecuación es la ecuación de posición en función del tiempo, también conocida como ecuación horaria. No sé por qué ese nombre tan particular de ecuación horaria, pero es rimbombante y uno lo recuerda siempre. Me parece que sé quién es el autor de esa frase porque si uno mira libros extranjeros en ningún lado figura ecuación horaria. Es una cosa muy de la uva bueno, que hoy está medio de festejo porque cumplió 200 años. Ya nosotros festejaremos cuando la UNS llegue a los 50. Eh, entonces, acá esta es una ecuación MRV, ¿no? Que es la posición inicial que puse acá x sub 0 más una velocidad inicial por un tiempo transcurrido a partir de t sub 0. O sea, la hora que queramos analizar menos el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por esa diferencia de tiempo al cuadrado. La velocidad, bueno, es una. Bueno, esta ecuación de posición es una ecuación polinómica en t, ¿no? Porque tiene polinomios de t. Acá están, se hacen distributivas en el primer término, tienen t a la 1. Todo lo que nos lleve t es t a la 0. T0 no es t, ¿no? Es t0. Y si hago el distributivo acá, va a aparecer un t cuadrado y un t. O sea, es un polinomio de grado 2 en la variable t. Esto es una función polinómica, que en vez de poner f de t, ponemos x de t. Acá lo que se pone entre paréntesis, les recuerdo, es el argumento de la función. Entonces, si yo acá pusiera, no sé, L, donde dice T, tendría que poner L. Si acá pusiera Z, acá tengo que poner Z y acá tengo que poner Z. T0 no, ¿no? O sea, la variable independiente acá es la T. X0, B0, T0, A son parámetros libres. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto valen, pero se fijan, son constantes. Eh, la ecuación B de t es otra función del tiempo, esta es lineal, es un polinomio de grado 1, que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido a partir de t0, y la última ecuación es la de la aceleración, que en este caso es constante. O sea, todo lo que normalmente hacemos en Introducción a la Física tiene esta premisa, que la aceleración es una constante.
Por eso lo aclaro acá en colorado. No, no es que todos los movimientos tengan aceleración constante. De hecho, si ahora estuviéramos en el aula, les habría dicho, bueno, ustedes vinieron en bondi o en auto y no siempre están apretando el acelerador de la misma manera. Entonces quiere decir que la aceleración no es una función constante del tiempo, es una función variable. Pero bueno, esta es una hipótesis que se hace, es un recorte de la realidad que hacemos para poder describir algo. Y esto yo les decía que es general, ¿no? Porque esto es mRV, pero si la aceleración vale cero, o sea, la aceleración es cero, la velocidad es constante en el tiempo, entonces lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si acá ponemos un cero, acá aparece un cero y me queda solo un término, v de t igual a v0, constante, y si a vale cero acá, nos quedan los dos primeros y sería una ecuación rectilínea y uniforme, ¿no? O sea, un movimiento lineal. Hasta acá vamos bien. No estoy diciendo nada nuevo de la vida. Pero bueno, si alguien no se acuerda o quiere que le aclare algo hasta el momento, lo hace. Si no, sigo adelante. Recuerden que a mí no me molesta que me pregunten algo súper básico. Prefiero que me lo pregunten ahora y no el día del parcial. O sea, si me preguntan algo básico el día del parcial, en ese momento no tiene solución, porque supuestamente ya lo tendrían que saber de antes. Así que si hay alguna cosa que aunque les parezca una burrada, pregunten. Solo quedarán escrachados ante el mundo, pues este video está grabado, no quiero poner la expresión, pero nada, los quería recordar. No, en serio, si hay dudas, pregunten. Si les da vergüenza porque el video queda grabado, me lo preguntan después. Pero si me preguntan después una cosa que estoy preguntando ahora, anótensela, porque después se van a olvidar. Otra cosa, yo les dije que estas eran funciones polinómicas. Bueno, eso desde un punto de vista estrictamente matemático. Esta es una función de grado, polinómica de grado 2, parabólica. Acá se acuerdan que había tres maneras de escribir una parábola: de la forma canónica, de la manera factorizada, y me estoy olvidando de una más que no me acuerdo cuál era. Polinómica. Polinómica. Bueno, esta es la polinómica. Bueno, la polinómica sería desarrollar este cuadrado y esta distributiva. Acá está en términos del corrimiento, que no es un corrimiento en X, sino un corrimiento en T0. Pues todo empieza a partir del momento en que yo empiezo a medir para este problema. Pero si no lo pongo en general, bueno, estoy siempre en la primera ecuación, ¿no? En X de T. Digo porque como están viendo todo el slide, por ahí después por ahí no entienden, pero creo que la manito se ve, que estoy recorriendo siempre la primera ecuación. Si no, me paran y me piden que sea más claro. X de t es, como les dije, una función polinómica. Las funciones tienen dominio e imagen. Si yo no aclaro nada, el dominio de esta función son los reales, ¿no? T es un número, es un parámetro que representa un número real. Entonces, cualquier número real que yo le ponga acá es válido. Y puede ser positivo, cero o negativo. ¿Sí? Esto es una cosa que siempre discutimos en Introducción a la Física, se la olvidan y la volvemos a discutir acá. En estas ecuaciones uno puede poner -8 y no pasa nada. Un error muy común que la gente diga, no, tiempo negativo no vale. ¿Por qué no? No hablamos de ayer. Ayer es el día -1. Nada más que no lo decimos de manera matemática formal, día -1 o menos 24 horas. Decimos ayer. Pero nosotros usamos en el lenguaje coloquial términos negativos. Usamos el 0, que es el presente, y usamos t mayor que 0, que es futuro. Mañana haré tal cosa, dentro de una hora, qué sé yo. Entonces, acá, si no me aclaran nada, cualquier número real que le ponga t es válida esta ecuación y me va a dar un resultado. Ese resultado es la imagen. Entonces, acá, ¿de qué dependerá? Y bueno, dependerá, esta es una cuadrática, tiene una concavidad. Entonces, si A es positivo, era la parábola contenta. Si A es negativo, era la parábola triste. ¿Se acuerdan, no? De esa imagen que les enseñan en Introducción a la Matemática. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿O todo Sí, esto que les... ¿Sí? ¿Seguro?
porque si no se acuerdan nada, párenme, ¿eh? Bueno, y nada, entonces esto tendrá una forma de parábola, tendrá un mínimo, si la parábola es cóncava hacia arriba, o tendrá un máximo. Si la parábola es cóncava hacia arriba, la imagen de esta función tendrá un mínimo y como valor máximo más infinito. Si la parábola es cóncava hacia abajo, tendrá un máximo, entonces la imagen de esta función será de menos infinito hasta ese valor máximo. Y listo, no hay nada más que discutir. Eso desde el punto de vista matemático. A mí siempre me gusta un poco hacerles ese link porque sé que la mayoría de ustedes son o van a querer ser profesores de matemática. Entonces siempre me gusta hacer ese link. A los que van a estudiar física también les sirve, ¿no? Porque así uno conecta también lo que aprendí en otras materias. Si no, parece que lo que se habla en física queda en física y no, nada que ver. Lo que pasa en la montaña queda en la montaña. No, acá estamos usando cosas de otra montaña. BDT, bueno, lo mismo, es una función lineal, se graficará como una recta en este caso, y el dominio son los números reales, y la imagen también, salvo el caso que A valga 0. Si A vale 0, la imagen de esta función, ¿cuánto vale? Estoy hablando de la velocidad. B0. B0, porque tiene un único valor, ¿no? Sería una recta horizontal. Claro. ¿Lo ven todos? Sería constante. Claro. Y bueno, y la aceleración de t tiene como dominio los números reales y la imagen acá es el valor que valga A, que es un único valor, en este caso. ¿Son así de prolijitas las ecuaciones cinemáticas? No, tienen un rango de validez. Lo que yo siempre les digo, el 203 andará 20 minutos a 80 kilómetros por hora sin cambiar la velocidad. Bueno, entonces en esos 20 minutos vale la ecuación de MRU. Después, durante 10 segundos, el tipo pegará el acelerador a fondo para ganarle al compañero de la otra línea, qué sé yo. Entonces, en esos 10 segundos valdrá la MRV. No sé si hacen esas cosas colectiveros. Ya después viene una queja formal de la línea 203 de Azul, como se llama la empresa, de que no hacen esas cosas colectivas. ¿No? Pero bueno, digo, por eso en introducción a matemática a veces les dan funciones partidas o con dominios acotados, porque el dominio es donde queremos estudiar nuestra función. A mí por ahí no me interesa saber qué hace el colectivero de la línea, en realidad el colectivo, no el colectivero, el colectivero haga lo que quiera, pero por ahí a mí no me interesa saber el movimiento del 203 de todo el día. Por eso no me interesa saber qué pasó entre las 5 y las 6 de la tarde. Entonces el dominio de esa función van a ser las 5 y las 6 de la tarde. Y la imagen será los lugares donde el colectivero con el colectivo visite en esa hora. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces sigamos. Entonces, esto dicho, alguien está entrando, ahí está entrando Maya. Entonces, acá medio en este slide resumo lo que dije en el anterior, ¿no? Tanto la posición como la velocidad como la aceleración son funciones, en este caso, polinómicas, funciones continuas, funciones derivables e integrables, y cuyo dominio es el tiempo. Pero fíjense que acá metí algo más que la matemática, ¿no? Porque fíjense que no les pongo el dominio es t perteneciente a los reales de menos infinito a infinito. Les estoy diciendo el dominio es el tiempo. Yo ahora acá estoy haciendo una interpretación de mi ecuación. Y digo, y su imagen son las posiciones. No digo que la imagen son los reales pertenecientes de menos infinito a infinito. O de una interpretación física a mi función matemática.
Después, acá hay un supuesto, cuando digo el tiempo a secas, t pertenece a los reales. Y si digo las posiciones a secas, van a ser x que pertenecen a los reales. Después en los problemas particulares veré si ese dominio son todos los tiempos posibles o no. Y lo mismo con las imágenes. Ya vimos que en el MRV, si es una parábola, las parábolas el dominio de las parábolas no son todos los reales. Es desde un mínimo hasta más infinito, o de menos infinito hasta un máximo. Y lo mismo con la velocidad, ¿no? Fíjense acá, sí, matemáticamente es x de t. X de t es cualquier cosa. Bueno, yo a este x le doy una interpretación de posición. Esta función b de t le doy una interpretación que es la velocidad. Y este a de t es una función a de t que yo la asocio con el concepto de aceleración. Pero es convencional, ¿no? Yo podría haber usado a para la posición, b para la aceleración y x para las velocidades. O sea, si yo me vengo en matemático loco abstracto y quiero definir una convención nueva de funciones que representen otras cosas, se puede, es legal y es correcto. El único inconveniente es que nadie me va a entender porque la convención es otra. Digo, es como cuando uno cruza un semáforo. Todos sabemos que el semáforo se puede cruzar si soy peatón cuando está en rojo para los autos. Y no se puede cruzar si está en verde para los autos, no si yo soy peatón. Entonces, alguien me podría decir, no, bueno, yo vivo en un municipio donde el verde es frenar para los autos y el rojo es seguir para los autos. Está muy bien, pero si alguien viene de otro lado, si no le explican, se va a estampillar contra alguien que está cruzando tranquilo. Esto es lo mismo. Acá es como un uso y costumbre que usamos X para la posición, B para la velocidad, A para la aceleración. ¿Está bien? En estos casos, normalmente son funciones biyectivas. ¿Qué eran las funciones biyectivas? Tenían que ser inyectiva, ¿y qué era la otra? Y sobreyectiva. Y sobreyectiva, ¿no? O sea, para cada dominio tiene que tener una imagen. Y para cada imagen tiene que tener un dominio. Entonces, si pasa eso, son biyectivas. En el rango de observación, alguien me podría decir, bueno, ojo Carlos, porque las parábolas no son inversibles. Entonces, me puedes decir que no son biyectivas. Ok, acá mala mía. Pero típicamente, puede estar mal poner biyectiva, pero sí que es inyectiva. O sea, hay algo que seguro no puede pasar. Para un dado tiempo, no puedo tener dos destinos posibles. O sea, para un dado dominio, no puedo tener dos imágenes simultáneamente. Si eso pasa, esa ecuación matemática no puede representar un fenómeno físico. Por lo menos en física clásica. Porque para cada tiempo tengo un único destino. No puedo estar en dos lugares a la vez. Sí puedo estar en el mismo lugar en dos tiempos diferentes. Eso no hay problema. Yo estoy en mi casa ahora y voy a estar en mi casa dentro de una hora. Eso no hay problema. Pero en este mismo momento no puedo estar en mi casa y en la UNS a la vez. A lo sumo, alguien puede tener una computadora en la UNS y estarme viendo a la vez. Pero no me está viendo a mí, está viendo mi imagen. Perdón, acá estoy usando mi imagen, pero no en un sentido estrictamente matemático. Entonces, lo que sí le vamos a pedir a las funciones matemáticas que representan a la física, que para un dado dominio tiene una única imagen. Eso en mecánica cuántica puede cambiar, porque ahí ya se habla en términos probabilísticos. Y en el laboratorio, aunque estemos haciendo física clásica, hay un margen de incerteza. Pero bueno, por eso, cuando hablamos de experiencias de laboratorio, no necesariamente eso se puede matematizar, porque hay un margen de error. Entonces las funciones no están completamente definidas. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, en colorado les di la interpretación. En negro les hablé del carácter intrínseco de las funciones. Me falta este reglón, dice, atención, el tiempo es reversible y t es un parámetro que puede tener cualquier signo. Es como les dije antes, ¿no? O sea, yo puedo hablar de t negativos como si fuera ayer, positivos mañana, pero hay algo más. Yo puedo deducir qué pasó antes o puedo revertir las ecuaciones. Acá es como que puedo pasar la película al revés, ¿no? O sea puedo adelantar la película y ver todo cómo se desenvuelve, como estamos ahora en tiempo real, o podría invertir el video y, bueno, se me sentiría todas las palabras al revés, ¿no? En vez de decir tiempo, diría opmate, le, on, noik, neta, y no se me entiende nada, y para atrás, ¿no? Y hasta el inicio de la clase. Bueno, eso puede pasar acá. El tiempo es reversible. O sea, para esta física no hay problema que se revierta todo. Después, más adelante, sobre todo cuando estén ya terminando y estemos en materias como termodinámica, ahí se va a hablar de reversibilidad del tiempo. Entonces, bueno, no, está bien, la ecuación matemática puede ser reversible, pero hay leyes de la física que me impiden volver para atrás. O sea, una persona siempre envejece y nunca va a pasar como el extraño caso del señor John Beatty que nacía viejo y moría un bebé. Benjamin Button. ¿Cómo? Benjamin Button. Claro, Benjamin Button, fíjense que incluso Benjamin Button, respeta las leyes de la física, porque nace, pero como un bebé viejito, y crece como un viejito, y después se empieza a involucionar. Pero lo que seguro es que no puede nacer un Benjamin Button de 1,80 m de 80 años. Eso no puede pasar. Y morir como un bebé. Eso hay leyes de la termodinámica que lo prevén, que se llama entropía. Pero acá no hay problema, o sea, no hay ningún requerimiento con el tiempo. Puede valer cualquier cosa. Lo mismo si alguno me pregunta, ¿y la velocidad de la luz? Nada puede superar la velocidad de la luz. Todos saben lo que es la luz. La luz se propaga a una cierta velocidad, que son 300.000 kilómetros en un segundo. O sea, ir y volver a la luna en un segundo sería de acá, ¿no? Desde sus casas. Y es sabido que nada puede superar la velocidad de la luz. Hay teorías locas que podría variar, pero no me voy a meter con eso. Pero nosotros no hacemos nada que sea relativista. Por ahí les puedo, si da el tiempo, contar algo de relatividad especial al final del cuatrimestre, pero no sé si nos va a dar el tiempo, así que no voy a hacer falsas promesas. Pero lo que es seguro que acá no hay ninguna restricción en las velocidades tampoco. O sea, mecánica clásica no tiene ningún conflicto. Acá pueden tener 1.000.000 de kilómetros por segundo, 3 veces la velocidad de la luz, y la ecuación va a dar un resultado. Claro, no va a coincidir con la realidad, porque el marco de la física clásica, el marco teórico, el marco de hipótesis, esta ley no puede violar la relatividad general, que es la teoría marco. Pero bueno, nosotros eso lo sabemos, pero si metemos la pata y nos da cualquier verdura, matemáticamente es correcto. Después habrá que interpretarlo, pero en principio se puede. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, nada, no hay cosas raras. No. Acá la gente puede viajar al presente y al futuro como quiera. Bueno, esto era todo cinemática escalar, ¿no? El título, que es básicamente es en una dirección. O sea, siempre todas estas cosas de acá van a ser estrictamente números. Pero ya sabemos que un autito sí puede andar en línea recta si la ruta es recta, pero si la ruta es curva o dobla en una esquina, por lo menos necesitamos dos posiciones, ¿no? Dos números para indicar la posición. Digo, un auto va
20 cuadras al norte y 8 cuadras al oeste. Necesitamos dar una coordenada X y una coordenada Y. Eso sí son dos dimensiones, es una utilidad. Entonces, ahí ya deja de ser cinemática escalar. Porque para describir una magnitud escalar, solo necesito un número. Pero para definir una magnitud vectorial, si está en 2 dimensiones, necesito 2 números. Si está en 3 dimensiones, necesito 3 números espaciales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, acá es un movimiento en 2 dimensiones espaciales. Fíjense que digo 2 dimensiones espaciales, porque en realidad acá hay 3 dimensiones, 2 espaciales y una temporal. Porque en realidad vivimos en un espacio-tiempo. Pero de vuelta, no, si pensarlo así les va a resultar confuso, olvídense de que acabo de decir espacio-tiempo. Pero lo formalmente correcto es decir eso, que vivimos en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Y el tiempo tiene rango de dimensión, no espacial, pero matemáticamente es una dimensión, porque forma parte de una base linealmente independiente. Porque el tiempo acá no tiene nada que ver con la coordenada X y con la coordenada Y. Sí, dije linealmente independiente. Saludos a álgebra. Y lo mismo pasa con la velocidad. Voy a necesitar 2 coordenadas de velocidad y 2 coordenadas de aceleración. Entonces, para no hacerme galleta, le pongo letras distintas. Entonces, el uso y costumbre es que para una dirección uso la X y para la perpendicular uso la Y. Y ya, entonces hago todas las aclaraciones y listo. Es más de lo mismo, pero bueno, claro, ahora es más engorroso, tengo el doble de ecuaciones, entonces para resolver un problema, ahora tengo que hacer el doble de laburo. Bueno, ¿qué va a ser? Mala suerte. Pero si queremos reproducir un problema realista, lo tenemos que hacer, porque si no, no puedo hacer nada. ¿Qué va a hacer? Y bueno, entonces acá les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, pónganles, supongan que Y es arriba y abajo. X es derecha e izquierda en el piso. Entonces, podría yo describir un tiro oblicuo. Entonces, en un tiro oblicuo, si se acuerdan de introducción a la física, la dirección vertical es G para abajo. Bueno, entonces, acá mi vector aceleración tiene 2 componentes. En la componente X, si no hay viento y no hay nadie que hace fuerza, es 0. Y en Y es G. Entonces, donde dice A sub X, acá arriba pongo un 0, entonces todo esto se me va, y acá abajo pongo una G. Y lo mismo acá pongo un 0, acá pongo una G. Y en X pongo un 0, me queda un MRU, y en X me queda una G, me queda un MRV. Está bien, en un tiro oblicuo es una combinación lineal de un MRU en la dirección horizontal y un MRV en la dirección vertical. Así que está bien. Después, bueno, en los problemas discutimos, ¿qué pongo acá? Más, menos, acá, ¿qué pongo? G positivo, G negativo. Eso después, en los problemas, si se confunden, lo charlamos, pero lo que yo quiero ahora es mostrarles más o menos cómo funcionan estas funciones matemáticas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, ahora, claro, yo acá escribí en componentes. Esto lo podría haber escrito como un par ordenado. Podría haber puesto, no sé, por ejemplo, acá. R flechita, donde R es la posición, igual, abro un paréntesis, pongo X de t, coma, y de t, cierro el paréntesis. Acá podría poner B flechita, igual, BX, BY. Acá, no sé, yo estoy intentando como dibujar la letra con la manito. No sé si se ve, pero bueno, lo estoy intentando hacer. Entonces pongo acá un A flechita, A vector, igual a AX, AY. Y ya está. ¿Y cómo hago para escribir las componentes de la velocidad? Y bueno, las velocidades... ¿Alguien quiere preguntar algo? No, se me abrió el micrófono sin querer. Bueno, vieron que a pesar de que no los veo, estoy medianamente atento. Muy atento, gracias. De nada.
Entonces, acá, por ejemplo, la complicación acá en los problemas de tiro oblicuos que hacíamos en introducción a la física, o cómo cuerno hago para escribir la velocidad. Bueno, la velocidad es un vector, acá me faltó la flechita, disculpen. Es un error que sobrevivió el cuatrimestre pasado, porque es el mismo slide que estoy usando, tiene un cierto ángulo respecto a la horizontal. Entonces, si tiene un cierto ángulo respecto a la horizontal, tengo que hacer la proyección trigonométrica, ¿no? Entonces, todos se acuerdan de lo que era trigonometría, ¿no? Porque ayer estuve charlando con una de las profes de Física 1 y me dice, no sabés, no se acordaban lo que era proyectar un triángulo en coordenada X y coordenada Y. Por supuesto que lo explicó porque es una profesora adorable, pero estaba sorprendidísima. Bueno, nada, si alguien no lo sabe, pregúntelo, porque está bien. No es que esto nos indigna, nos sorprende, porque uno supone que si aprobaron la introducción a física se le deberían acordar, pero prefiero que pregunten y no que se traben. En el peor de los casos les vamos a hacer un poco de bullying. Así, mirá, no sabe. Nada, mentira. No nos burlamos de nadie en este curso. Y en general en la universidad. Pero no quiero dar la cara por gente que no conozco. Así que en esta comisión pueden preguntar todo lo que necesiten, que no nos vamos a burlar ni nos vamos a enojar. Por supuesto, si nos hacen preguntas que tienen que ver con la materia, lo hacen en un marco de respeto, ¿no? Si vienen y me empiezan a bardear por un equipo de fútbol, un partido político, y bueno, ahí ya pasamos a otro plano, pero no es el plano de la materia. Entonces, si todos se acuerdan, coseno y seno, había una reglita mnemotécnica que era SOHCAHTOA, seno era el lado opuesto debido a hipotenusa, coseno era el lado adyacente debido a hipotenusa. Por ejemplo, el componente X, si estamos pensando que este es el ángulo, pues el ángulo podría estar con el eje Y, pero si el ángulo está con el eje X, el lado adyacente al ángulo, el lado que está pegado, es el del eje X. Y el lado opuesto sería la proyección vertical. ¿Sí? ¿Por qué opuesto? Porque está opuesto a este angulito θ. Y la hipotenusa es la hipotenusa, qué sé yo, es la parte oblicua. Entonces, acá lo que a mí me interesa es la sombra que proyecta en X, y la sombra que proyecta en X es el lado adyacente, entonces va un coseno. Y en Y es lo que veo en altura, es el lado opuesto al ángulo, a este ángulo, y es el seno. Si el ángulo estuviera al revés, si el ángulo estuviera entre el eje Y y la hipotenusa, lo que es coseno es seno y lo que es seno es coseno, se invierte todo. Ojo, a veces hacemos esa maldad, sobre todo en los exámenes, para ver si están despiertos. Pero por eso se lo digo varias veces a lo largo del curso para que no caigan. O sea, me quedaría Bx, me quedaría B0 seno de tita, y en el otro me quedaría B0 coseno de tita. Correcto, exactamente. Bueno, fíjense un detalle que me olvidé contar, es que yo mencioné acá que típicamente si tomamos como eje Y la dirección vertical, cuando decimos vertical está sobreentendido que es perpendicular al piso, entonces la gravedad va a apuntar a favor o en contra del eje Y. Si apunta a favor es paralelo, si apunta en contra es antiparalelo. Pero de vuelta, es una convención. Decir X es la dirección horizontal e Y la vertical. Podrían ser las dos direcciones horizontales. Y si estamos considerando el vuelo de una mosca, la mosca vuela en 3 dimensiones espaciales. Entonces necesitamos X, Y, Z. Y ahí cuando pensamos en 3 dimensiones, típicamente el Z es el vertical y el X y el Y es en el piso. Por eso no tomen todo como palabra santa. Siempre estén atentos del contexto en el que se habla. Sobre todo esto pasa mucho en física. Eso es algo que molesta mucho a los matemáticos. Y en parte tienen razón. Porque la T minúscula la usamos para el tiempo, la T mayúscula la usamos para la temperatura,
tau, que es la T en griego para periodos, y a veces nos equivocamos y mezclamos todo, y la P se usa para peso, para cantidad de movimiento, la gravedad se usa, la G se usa para gravedad y para gramos. Bueno, siempre hay que estar atento al contexto en el que uno trabaja para no confundirse. Entonces, bueno, acá viene lo que justifica por qué esta es correlativa de introducción a la matemática o cálculo en varias variables. ¿Cuál es la que ven? Pues siempre, perdonen, siempre me confundo. Donde ven derivadas integrales es en introducción a la matemática, ¿no? Cálculo 1. Ah, en cálculo 1, perdonen. Algún día lo voy a terminar de aprender. Pasa que, como les dije el otro día, yo tengo el punto a favor y defecto que no estudié en la UNS. Entonces, el punto a favor es que les doy una mirada distinta de la típica de la UNS. El punto en contra, que por ahí, cuando quiero hacer estas conexiones, les hago confusiones. Entonces, miren esto, el primer slide. Si ustedes miran, esto seguro ya se los anticiparon en Introducción a Física. Introducción a Física, seguro que en algún momento, pues todos lo hacemos, yo también lo hago canchereo, miren que la velocidad es la derivada de la posición. Y les cuento ahí, algunos saben derivar, entiende, y otros no. Pero acá supuestamente saben todos derivar. Entonces, acá, x de t, si lo derivo respecto del tiempo, todo lo que no sea t va a dar 0 su derivada, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan, si yo les digo f de x igual 5x cuadrado, la derivada primera, ¿cuánto da? 10x. 10x. ¿Y la derivada segunda? Es ¿Y la derivada tercera? 0. 0, perfecto. O sea, ahí ustedes derivaron respecto de x. Todo lo que no era x lo igualaron a 0, ¿no? Porque ustedes dijeron 5x cuadrado, bueno, el 5 no se deriva, entonces derivo el x cuadrado, baja el 2, me queda 10x. Después vuelvo a derivar 10x, el que se deriva es x, no el 10. Entonces me queda 1, entonces dijeron 10. Vuelvo a derivar, el 10 es un número, da 0 la derivada. Bueno, acá no derivo respecto de x, derivo respecto de t. Entonces, para esa derivada, todo lo que no sea t es como si fuera un número. Entonces, si yo derivo esto, el primer término respecto de t, x0 no es t. Entonces dice, es un número. ¿Cuánto es la derivada de un número? 0. 0. Chao, este se fue, murió. Este de acá, ¿cuánto es la derivada? B0 es un número, T0 es un número, pero T no. Entonces, la derivada de T, ¿cuánto da? B0. 1. Entonces, 1 por B0, B0. ¿Me siguen? O sea, ahí se distributiva, ¿no? B0 por T, la derivada es B0, acá está. Después me queda menos B0, T0. ¿Es un número o no para la derivada en T? Es un número. Es un número, si es un número da 0. Entonces B0 por T0, la derivada es 0. ¿Capisce? Sí. Bueno, bien. Acá, ¿cómo sería la derivada? Y acá hay que hacer regla de la cadena, ¿no? Entonces, este 2 baja, con este 2 se simplifica. Y la derivada de t menos t0 da 1. Entonces me queda a por t menos t0. Entonces derivé en el tiempo, obtuve la velocidad. O sea que la velocidad es la derivada en el tiempo, la derivada primera en el tiempo de la posición. Si vuelvo a derivar, para obtener la derivada segunda, y para t, b0 ahora es un número. ¿Cuánto da? 0. Listo, se fue, se murió. La derivada de t menos t0, ¿cuánto da? 1 por a. ¿Va bien? Sí, profe. Entonces la derivada segunda de la posición en el tiempo es la aceleración.
Eso se escribe de varias maneras. Yo acá puse una de las tantas maneras en que se usa la notación. Yo acá puse derivada temporal de la posición. Bueno, es porque deriva en el tiempo. Listo. Bueno, entonces la velocidad... Ampliar un poquito, por ¿Cómo? favor, si puede ampliar la imagen. Bueno, a ver, voy a ver si me sale y ustedes me dicen si lo pueden ver. Ahí se achicó, ¿no? Sí, se achicó. Perdón. Ah, no me deja. A ver. Control Shift. Ahí se agrandó. Sí, mucho. Buenísimo. Está bien, gracias. Pero lo voy a achicar por un segundo, pues si no les puedo leer el texto. Acá dice, la velocidad en un determinado tiempo es la recta tangente de la posición en ese tiempo. Ese primer reglón es para que se acuerden que el ejercicio con el que terminé la clase pasada, que si ustedes grafican la diferencia de un vector con esa diferencia tendiendo a cero, eso les da una línea recta. Esa línea recta es la recta tangente de la posición. Y eso es la velocidad, que es la derivada en el tiempo de la posición. Y ahora agrando. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir de varias maneras. ¿Se ve completa la fórmula? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Entonces acá que puse b de t y lo que digo es derivo respecto del tiempo. Entonces se escribe como si fuera una fracción, pero no es una fracción. Esta notación quiere decir derivada de x respecto del tiempo y depende de la variable t. Vamos de vuelta. La velocidad que depende de la variable t es igual a la derivada de x, que depende de la variable t, respecto del tiempo. Fíjense, en lenguaje coloquial les estoy diciendo lo que significa este símbolo. Eso sí lo usan mucho los matemáticos. Para no andar teniendo que escribir todo eso, en un símbolo algebraico expresan un montón de cosas. Esto dice, derivada de x, el paréntesis es la dependencia con el tiempo, respecto es la rayita del tiempo. ¿Por qué se usa una fracción? Porque en realidad es un incremento diferencial. O sea, está bien, tiene sentido escribirlo como fracción, porque es el límite tendiendo a cero de una fracción. Entonces, yo puedo escribirlo así, como la derivada total de x respecto al tiempo. O como la derivada parcial respecto del tiempo. Fíjense que acá, este cambio de la letra D a esta letra D cursiva está significando cosas diferentes. En este caso son sinónimos. Acá es la derivada total respecto al tiempo. Acá es la derivada parcial de respecto al tiempo. ¿Cuándo se usan las derivadas parciales? Cuando dependen de muchas variables. En este caso, que depende solo de una variable, son equivalentes. Pero sepan que esta letrita, en algunos contextos, lo vamos a ver pronto, cuando hablemos de funciones de más de una variable, tan pronto como hoy, creo, no es exactamente lo mismo escribir con D cursiva que con D de minúscula de imprenta. Pero esto es, y la notación compacta es poner X punto, con un puntito arriba. A mí el editor me lo sacó cuadrado, pero no tiene que ser cuadrado. Con que hagan un redondelito relleno está muy bien, porque es X punto, y yo hice ahí X cuadradito. Entonces, todas estas maneras es lo que antes decíamos f de x', la rayita. Bueno, la rayita la reservamos para las posiciones, y el puntito lo reservamos para la derivada en el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, no, por lo menos. Si queremos representar la aceleración, lo que necesitamos es la derivada segunda de la posición. O sea, es agarrar la velocidad y volverla a derivar.
si quiero la aceleración, digo que la aceleración es la derivada de la velocidad que depende del tiempo respecto del tiempo. O a secas, si ya todos tenemos claro que depende del tiempo, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y no tengo que andar haciendo tanto quilombo. Estas son equivalentes. Muchos a veces dicen directamente, cuando uno ya se empieza a hinchar y no quiere decir todo el tiempo la derivada de la velocidad respecto al tiempo, termina diciendo dBA dt. Si dicen dBA dt, la derivada de respecto del tiempo de B, la derivada de B respecto al tiempo, la derivada parcial de B, son todas maneras de decir exactamente lo mismo. Y eso es B punto. ¿Sí? Que es la manera compacta de escribirla. Esta es una manera piola si uno tiene ecuaciones muy largas y solo sabe que está haciendo derivadas respecto al tiempo. Pero, fíjense un detalle. ¿Qué era la velocidad? Era la derivada respecto de x del tiempo, ¿no? Sí, ¿Por por lo qué? que vimos anteriormente. Por lo que dijimos hace un ratito, la aceleración es la derivada segunda. Bueno, entonces la notación que se usa es esta para la derivada segunda. Es la derivada segunda respecto de t dos veces. Derivada segunda de x respecto de t dos veces. Así se la lee. Sea la versión derivada total o derivada parcial. Que insisto, cuando solo depende de t son sinónimos. Si no son sinónimos hay que usar la regla de la cadena. Y esto, como manera más compacta, es x dos puntos. O x punto punto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Yo a veces veo que la gente va, y está muy bien, tomando apuntes. Recuerden que esto después yo lo subo al Moodle. De hecho, la primera clase está subida. Y algunos a veces van tomando nota y por ello hablo más rápido de lo que escribo, de lo que ustedes escriben. Claro, que vivo, pues no estoy usando el pizarrón, yo ya lo escribí todo antes. Entonces, si me acelero un poco, me piden que vaya más lento. Si necesitan tiempo para copiar, con eso no se estresen. De última, hacen una captura de pantalla si están mirando desde la compu. Y si miran de un celular, bueno. ¿Y qué dice acá? En este caso, para las distintas notaciones corresponde la igualdad, pero no siempre es así. Bueno, eso me refería a esto, ¿no? Acá, en este caso, la igualdad está bien, pero esto no siempre es cierto. Bueno, no sé si había algo más que decir acá, me parece que no. Así que vuelvo al tamaño normal. No, tan normal no. Bueno, y nada, acá, claro, ya me anticipé, ¿no? Ya se los conté antes. Se los vuelvo a decir de vuelta más rápido, pero... acá, para el que es una persona que escribe correctamente en términos matemáticos, me faltó un igual. Después si me acuerdo lo corrijo, pero si no, corríjanlo ustedes. Acá les muestro explícitamente la cuenta que les conté hace un rato. Puse x0, hice distributiva, entonces me quedo b0t por b0t0. Acá desarrollé el cuadrado del binomio, entonces me quedo medio de a por t cuadrado menos el doble producto. Acá hay un 2 que se simplifica, de t por t0, y el segundo al cuadrado me da t0 cuadrado. Entonces cuando derivo, el primer término voló, el segundo término solo me sobrevive b0, está escrito acá, el tercer término vuela, este de acá me baja un 2 y me queda a por t, este de acá, este t me queda 1, y este da 0. Entonces,
si acá saco el factor común A, recupero la expresión que antes hicimos en el aire. Y si hacen la misma cuentita distributiva, van a llegar a esto. Por supuesto, todo esto descansa en la hipótesis de que x0, b0, a y t0 los suponemos constantes. ¿Correcto? Bueno, como dice acá, si derivamos, podemos integrar. Entonces, vamos a integrar. A de t es una constante en este marco de hipótesis. Entonces dijimos que era la derivada segunda de la posición o la derivada primera de la velocidad. O sea, quiere decir que la velocidad es la primitiva de la aceleración. ¿Y cómo se obtiene una primitiva? Integrando. Por supuesto, como en general nosotros miramos entre un t0 y un cierto tiempo t, las integrales son definidas. Ya sabemos que en matemática hay integrales que son indefinidas e integrales que son definidas. En general, en esta materia las integrales son definidas y si son indefinidas después nos van a dar algún dato para poder sacar esa constante. Ese dato por lo general son las condiciones iniciales. Entonces, si integramos acá, bueno, acá tenemos la integral entre el tiempo inicial t0 y el tiempo final t, que es nuestra variable t. O sea, este varía de a diferencial t. Acá de vuelta, ¿no? Cuando teníamos la integral en x, integramos todo lo que lleva a x. Lo demás son números que acompañan. Bueno, acá es lo mismo. Para la variable t, a es un número que acompaña. Un número que no sabemos quién es, pero es un número que acompaña al fin de cuentas. Entonces este a puede salir de la ecuación, de la integral. Entonces nos queda la integral de 1 diferencial t. Esto de acá. Y bueno, pero acá hay un 1. Entonces cuando integro me tiene que dar t. Pero como es una integral definida, usamos la regla de Barrow. Entonces t entre t y t0, que nos queda la resta. T menos t0. ¿Sí? Ahora, esta integral no está completamente definida. Acá estoy siendo poco riguroso. Porque cuando integro, queda una constante indeterminación. Esa constante indeterminación es una cierta velocidad inicial. Eso es porque esto no es completamente una derivada total. Entonces, bueno, queda definido a menos de una constante de integración. Y esa constante de integración tiene que ser una velocidad. Entonces le pongo B0. ¿Sí? Acá después pienso a ver si puedo darles una justificación correcta desde el punto de vista matemático. Pero lo que hago está bien, ¿por qué está bien? Porque si esto lo derivo en el tiempo me da A. Entonces, si esto lo derivo en el tiempo y me da A, quiere decir que está bien. Es una primitiva posible. Y bueno, ahora el jueguito sigue. Ya sabemos que X, la posición, es la primitiva de la velocidad. Hay que integrar la velocidad. Pero ojo, ahora la velocidad no es una constante, es una función del tiempo. Entonces tengo que reemplazar lo que encontré en el paso anterior como velocidad. Es esto lo que tengo que integrar. Ahora hago distributiva. Me queda B0 por dt más A por t menos t0 por dt. Tengo que resolver dos integrales. Bueno, esta de acá va a ser B0 por t menos t0. Y esta habría que hacer un paso de sustitución y me va a quedar t menos t0 al cuadrado dividido 2.
Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Acá está el paso intermedio. Vamos a checar un cachito. Ufa, pasó. No quiero checar. Ah, ahí está. Queda este paso intermedio. Y queda esto. Acá de vuelta me faltó el igual. Esto es bt menos t0 medio a por t menos t0 al cuadrado más una constante de integración libre que es la posición inicial. Ah, creo que ya sé la justificación, pero la dejo para otro día. Para la vez que viene. Bueno, esto tiene que ver que en realidad lo que estamos integrando son diferencias. Entonces el B0 va restando acá y el X0 va restando acá y después se pasa sumando. Porque esta integral es una integral definida. Eso por ahí ahora lo voy a poner bien cuando suba la presentación. Voy a poner el menos B0 acá y el X0 restando acá y después lo pasamos sumando. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Nadie se perdió en la integral de t menos t0 que da t menos t0 al cuadrado dividido 2. No. Perdón, yo me acabo de dar cuenta que no fijé la pantalla y en la grabación va a aparecer siempre mi cara. Les tengo que pedir disculpas. En todo caso, igual está el slide, pero yo no me di cuenta, a la mía, y no fijé la pantalla de la presentación. Entonces, en la grabación va a aparecer mi cara todo el tiempo. Así que cuando estén ustedes mirando el video, perdonen, son estupideces y me acabo de dar cuenta después de 40 minutos. Así que ustedes después, cuando estén en la grabación, por favor, tengan el slide a mano y váyanlo pasando. Igual, si alguien necesita, la segunda clase del cuatrimestre pasado fue exactamente igual a esta. Así que cualquier cosa, miran la clase del cuatrimestre pasado. Bueno. Me da bronca cuando cometo estos errores, pero no... Pero bueno, por suerte está la clase del cuatrimestre pasado. Bueno. ¿Qué pasa si la aceleración es una función arbitraria del tiempo? Como digo ahí, penuria. Hay que integrar para sacar velocidad y posición. ¿Y cómo se integra? Y bueno, me tienen que dar la forma explícita de la aceleración. No me queda más remedio. Así que, como dice ahí en azul, dependerá del caso, tendremos que plotar lo que sabemos en las ecuaciones diferenciales. No sé si sigue siendo el problema 4a, déjenmelo chequear. Yo acá pongo un ejemplo. De la guía de ejercicios. A ver si sigue siendo el problema 4. Parece que por esas cosas de la vida eliminé el viejo problema 4. Me parece que sí, que es el 4. No, es el problema 9 ahora.
En la guía nueva que hice es el problema 9. Que dice que ¿De qué guía? ¿De la 0 o de la 1, Carlos? la 1, si te fijas en el Moodle, yo cambié las guías este cuatrimestre. Cambié el orden de los problemas. Sí, sí, me fijé que en la 0 hasta agregaste integrales. Sí, señora. Pero el 1 no llega a mirarlo. Bueno, la guía 1 es el problema 9. El problema 9 dice, el mecanismo de freno para reducir el retroceso de cierto tipo de cañones consiste en un bla, 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 bla. Cuando se dispara el cañón, entonces lo único que me interesa saber ahora es que la aceleración va como menos una constante por la velocidad. Entonces el ítem A pide, calcule la velocidad como función del tiempo. Ítem B, posición como función del tiempo. Y el ítem C, la velocidad como función de la posición. Y ahora sí, bueno, ustedes lo están viendo ya el problema. Fíjense, lo voy a agrandar un poquito. Ufa. Después esto en el slide que les va a quedar va a estar corregido. A es igual a menos K por B. Bueno. Pero ¿qué es la aceleración? Es la derivada de B respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, es un sí solo. Bueno, en realidad es un entonces. Acá hay un sí solo sí reprimido. Entonces, como la aceleración es la velocidad respecto del tiempo, lo que es un sí solo sí, entonces que de B a dt va a ser menos K por B. ¿Sí? Entonces, acá, ¿quiénes son las variables? Porque me piden, el ítem A pedía velocidad como función del tiempo. No me piden que aparezca la variable X. Me piden que escriba B como una función del tiempo. Entonces, acá lo que tengo es el siguiente problema. Tengo de B a dt menos K por B, pero está del otro lado al igual. Si yo tuviera este B dividiendo acá, sería como tener la integral de 1 sobre X. Me da el logaritmo de X. Entonces, si yo esto lo pudiera pasar dividiendo y esto lo pudiera pasar multiplicando, tendría dB dividido B igual a menos K por diferencial T. Y tendría dos integrales que yo sé resolver. Pero la primera cuestión es si se puede hacer eso. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la velocidad es una función continua del tiempo, es derivable, y que vale la regla de la cadena. Entonces, en el límite, esto se puede pensar como si fuese el cociente de dos incrementos diferenciales. Yo la demostración matemática no la voy a hacer, primero porque es tediosa, y segundo porque no viene a cuento acá. O sea, pero no es directo el paso que voy a hacer. Requiere de que alguien me diga que esto que usted hace es correcto. A mí me lo dijo un matemático, esto es correcto, usted acá puede usar la regla de la cadena, usted puede usar esto porque es diferenciable la función, diferenciable es que es derivable y continua. Entonces, yo esto lo puedo tratar como si fuera una fracción. Entonces puedo hacer como si este diferencial t pasa multiplicando y este b pasa restando, y la ecuación es válida. Yo lo hago en un solo paso. Nosotros en mecánica elemental lo vamos a tratar así. En general, a partir de ahora en física muchas cosas se hacen así. No es correcto estrictamente desde el punto de vista matemático, porque el matemático lo tiene que justificar y demostrar, y está muy bien que lo haga. Pero si nosotros nos ponemos a hacer ese trabajo cada vez, es imposible avanzar. Entonces, nosotros siempre para poder usar estas ecuaciones nos garantizamos ese hecho de que las funciones son derivables e integrables, continuas, bien comportadas,
le dicen los matemáticos. Entonces, si un matemático nos dice, asegúrese que usted esté en esas condiciones, usted puede, yo no lo voy a mirar mucho mientras usted lo hace, usted puede pasar los diferenciales como si fueran fracciones, multiplicando y dividiendo. Pero no me lo haga ver mucho, pues yo le voy a empezar a preguntar porque usted lo hace y seguro que va a estar mal lo que está haciendo. Pero dentro del rango de ecuaciones que nosotros trabajamos, estamos dentro de esas condiciones que nos lo permite la matemática. Entonces llegamos a esta igualdad. Esta igualdad nos quedó una suerte de... No es un cambio de variables, sino es una ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que hicimos? Fue separar variables. Del lado izquierdo quedó todo lo que era la variable velocidad. Y del lado derecho quedó todo lo que era la variable t. Bueno, acá quedó muy fácil porque no hay más cosas. Y el k, y bueno, el k tiene que quedar de algún lado. Lo dejan del lado que... Y el menos lo dejan del lado que más les guste. ¿Qué va a ser? Pero esto es lo que se llama separación de variables. Porque acá teníamos inicialmente dos variables que estaban mezcladas y lo que hicimos fue pasar todas las variables para un mismo lado. Cuando digo todas las variables para un mismo lado, la velocidad y sus diferenciales, y acá el tiempo y sus diferenciales, solo que acá no hay t, está solo el menos k. Entonces, ahora acá nos quedó dos cosas que sabemos integrar. Este es logaritmo de b. Hay que mirar la tabla de integrales, que va a ser. Eso no es que buscan tabla de integrales o se meten en internet, ponen Wolfram Mathematica, Integrate, y tienen un integrador en línea, o cualquier programita les hay integrales, o si fueran buenos alumnos, se acuerdan todo de cálculo 1, este integral para ustedes es repavota, porque esta es el logaritmo de b. Y si no es pavota, bueno, pónganse a repasar, porque este tipo de cosas aparecen seguido en esta materia. Y de este lado es t la integral. Pues, entonces, voy para abajo. Entonces, me queda esto. Vamos a achicar un poquito. Entonces, fíjense. Hago la integral de 1 sobre b de b entre una velocidad inicial y una velocidad arbitraria a un tiempo t arbitrario. De este lado, digo, hago una hipótesis que k vale constante, entonces sale la integral con el menos, y me queda solo t, integrado entre t y t0, ¿no? Porque acá es b al tiempo t0. Nada, se integra y ya está. Esto es el logaritmo de b de t menos el logaritmo de b0, ¿no? Por regla de Barrow. Pero si uno usa las propiedades de los logaritmos, les queda que cuando uno tiene una resta de dos logaritmos, es igual al logaritmo de la división. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y después del otro lado es regla de Barrow, como siempre. Bueno, el problema me pedía despeje la velocidad en función del tiempo. Todavía no lo tenemos acá, porque está este logaritmo acá hinchando. Bueno, ¿cómo se hace? Y el logaritmo es una función inversible, ¿no? Entonces multiplico izquierda y a derecha por la inversa, aplico la inversa del logaritmo, que es elevar a la e. E a la logaritmo de b dividido b0 va a quedar directamente b dividido b0. Y acá va a quedar e a la menos k por t menos t0. ¿Sí? Queda esto. Bueno, cuando aplicaba la inversa, el b0 está acá abajo, pasa multiplicando. Y ahí tengo b de t, o sea, la velocidad como una función del tiempo. ¿Se entendió? Ahí está la cuenta completa. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno. Digo, porque muchas veces pasa que por ahí saben de lo que estoy hablando,
pero por ahí voy rápido y se perdieron una cuentita. Entonces yo doy todo, entonces yo doy por supuesto que todos la saben, sigo de largo, les da vergüenza preguntar y se quedan tildados de cómo fue el despeje y resulta que después estoy dando la explicación importante y ustedes todavía están viendo cómo hice para despejar BDT. Tampoco es la idea de que por ahí entienden, pero tenemos un problema de velocidad. Entonces, nada. Eso. Bueno, en la parte B piden que hagan lo mismo, pero con la posición. Pero ahora ya es más fácil, porque para sacar x de t, ahora integro esta ecuación. Entonces, yo tengo que b es la derivada de x respecto al tiempo. Y b, por lo que hicimos recién, es e a la menos k por t menos t0. Bueno, nada, entonces hay que hacer el mismo truco de antes. Acá tenemos las variables x y t mezcladas. Entonces lo que hacemos es separación de variables. Entonces todo lo que tenga t va a quedar de este lado y lo que tenga x va a quedar de este otro. Bueno, de x acá no hay nada. O sea, solo cuando multipliquemos por dt va a quedar esto. Bueno, la integral de x va a ser x menos x0 y esta va a ser la integral de una exponencial. Una consulta. O sea, veo que cuando hicimos la integral de la aceleración, por ejemplo, para hallar la ecuación de lo que es la velocidad, Sí. aparece un B0 dando vueltas. En estos casos que nosotros estamos integrando, cuando hicimos 1 sobre B. Bueno, nos queda... No, acá no porque te di directamente la ley. Y después en el otro, el B0 que está dando vueltas, te lo tengo que aclarar. Sí, ojo, acá podés poner una constante sumando, un B1 si querés. Pero no conviene. O sea, acá no conviene porque si lo planteas es correcto, pero te va a dar que esa constante debe valer 0. Porque esta ecuación tiene que cumplir que cuando t valga t0 debe 0. ok. Si acá pones t0, te queda t0 menos t0 da 0. Por cada 0, e a la 0 da 1 y listo. Entonces quiere decir que en este caso Por eso hay que... está bien determinado la integral. Buenísimo. Porque cumple con la condición inicial que al tiempo 0 la velocidad sea v0. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Bueno, sigamos. Entonces lo que les dije antes, ¿no? Pasamos el dt multiplicando, integramos entre un cierto x0 y x de t, entre un t0 y un t. El b0 es constante, así que puede salir la integral. Esta integral es pavota, que da x de t menos x0, que el x0 lo pasé sumando. Y esta integral de acá, la integral de una exponencial es la exponencial. Pero ojo, que acá hay un k y un menos, hay que hacer regla de la cadena. Así que eso, bueno, se hacen regla de la cadena, les tiene que aparecer este 1 menos k, menos 1 sobre k dividiendo. Nada, se los dejo para que lo hagan ustedes por si no lo recuerdan. Igual siempre pueden chequear si hicieron bien o mal la cuenta derivando. Entonces, si derivan y obtienen de donde arrancaron, es que hicieron bien la cuenta. Bueno, acá falta evaluar entre t y t0. Entonces hay que hacer la resta esta. Y queda esto. Nada, eso es... Lo pueden hacer solos, tranquilos y no, ahí tienen la cuenta completa. Nada, así queda. No hay que hacer ningún truco raro, digamos. Y en la parte C, creo que está acá. La parte C, que era lo que pedían, era
la velocidad como una función de X. Bueno. ¿Qué hice acá? Despejo la exponencial de 2 y reemplazo en 1. Despejo la exponencial de 2. Bueno, ¿qué hice? Pasé el x0 restando, este lo pasé restando, y el menos b0 sobre k lo pasé multiplicando como menos k dividido b0, ¿no? Entonces, si hago eso, me queda esto. ¿Sí? Acá. Es el despeje. Háganlo, después tranquilos, tardaron un poquito más, un poquito menos, pero ahí tienen la cuenta hecha. ¿Y qué más decía? Despejo la ecuación exponencial de 2 y lo reemplazo en 1. Entonces, esto lo quiero reemplazar en la ecuación 1. ¿A quién carajo yo llamé ecuación 1? Ya ni me acordaba. Ah, el resultado de la ecuación anterior. Eso es una cosa que uno suele hacer, ¿no? Ecuaciones que le importan, uno le pone un numerito para después usarlas cuando las necesito. Entonces, el resultado que obtuve recién lo voy a reemplazar en 1. Ah, bueno, ¿por qué hago eso? Y fíjense, es fácil, porque yo me avivo que esta cosa que dependía del tiempo es igual a una cosa que solo depende de la posición. Y el ejercicio en la parte C me pedían la velocidad como función de la posición. Y en el ítem A había sacado la velocidad como función del tiempo. La velocidad como función del tiempo. Pero resulta que esta exponencial la puedo escribir como una función de X. Entonces ya está, reemplazo acá, el tiempo se va y me depende solo de la posición. Ahí está. Vean qué loco, quedó una función lineal en la posición. Lo que en el tiempo era una función exponencial. Bueno, listo, ya está. Esto, si recuerdan de intro, es parecido a lo que hacíamos en el tiro oblicuo cuando despejábamos la trayectoria. Que agarrábamos y eliminábamos la dependencia en t, igualando y acomodando las cuentas para que aparezca solo la x. Esto es lo mismo. Pueden llevarlo un ratito más, un ratito menos. Profe, ¿puede volver a repetir esto último? ¿Qué es esto último? El ítem C, ¿cómo hizo ese despeje? Ah, nada, agarré del ítem B. En el ítem B yo miré que tengo un término exponencial que depende del tiempo. ¿Sí? Y todo lo demás depende de la posición. Y del resultado de la parte A tengo la misma exponencial que me vincula a la velocidad. Ah, igualó ahí nomás. Claro. Ah, listo. Si querés hice sustitución, no sé cómo era que se llamaba el método. O sea, despejé, sí, igual ahí lo vi. despejé la exponencial y lo reemplacé en la otra. Y listo, me saqué el tiempo de encima. Entonces ahora tengo una expresión de la velocidad que depende de la posición. Claro, y tengo una expresión de la velocidad que depende del tiempo. No son tan raras estas cosas como parecen. Digo, que les quede la velocidad dependiendo del tiempo como una exponencial. Por ejemplo, ahora que está tan de moda, bueno, ahora ya no tanto porque ya no se habla más, pero ¿se acuerdan que al principio de la pandemia hablaban del crecimiento exponencial y del R? Y que si el R era positivo estaba todo mal, y que si el R era... No, si el R era mayor que... Sí, si el R era positivo nos contagiábamos todos, y si el R es negativo se terminaba la peste, digamos. O por lo menos si era positivo, el R tenía que ser menor que 1. Bueno, esto es eso más o menos. Acá es una velocidad que va decayendo en el tiempo. Podría ser la velocidad de contagio, qué sé yo. O la descarga de un capacitor. Cuando hagan electricidad y magnetismo, seguro eso lo van a ver. Pero, ¿qué es la descarga de un capacitor? Bueno, alguno alguna vez ha tenido en la mano una radio a pila, ¿no? Yo sé que por ahí algunos son muy jóvenes. Sí, profe.
algunos por ahí son muy jóvenes y solo usaron en su vida celulares con Spotify, pero por ahí cuando eran muy chiquitos, por ahí les dieron una radio a pila. Y muchas veces uno apagaba la radio, obviamente, cuando se cansaban de usarla la apagaban, ¿no? Pero o estaba a pila o estaba enchufada. A veces hay radios que si le sacaban la pila o la desenchufaban de golpe, escuchaban hablar más bajito y no se escuchaba más nada, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, estaba escuchando bla, 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 y se queda muda. Bueno, esa bajada de sonido es exponencial y responde a esta velocidad. Ya lo vamos a ver al final del cuatrimestre, pero los resortes, cuando están en un medio viscoso, que es un resorte en agua o en miel, también su velocidad baja de esta manera. Bueno, es más complicado que eso, pero la manera de bajar la velocidad es esta. Y bueno, y nada. O sea que no es un delirio matemático. De hecho, acá les da un ejemplo de aplicación concreto. Yo el enunciado no lo leí, pero en el enunciado les están dando el ejemplo donde esto es el comportamiento de una bala dentro de un cañón. ¿Sí? No, perdón, es el retroceso para cuando ustedes pegan un cañonazo, el cañón no les pegue con la culata. Bueno, entonces 4C, gráficos. Bueno, uno acá lo que puede hacer es graficar. Y bueno, se hacen los gráficos, obtienen eso. No me acuerdo si la próxima vez vamos a ver movimiento relativo. Sí, algo de movimiento relativo vamos a ver. Si quieren chusmear de qué se trata, acá hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho dar de movimiento relativo, y esto lo pueden encontrar y tienen que ver con movimiento relativo. Así que bueno, esta primera parte de la clase termina acá. Al final no les di intervalo en el medio. Si están muy cansados, la próxima vez, por favor, me dicen y hago intervalo. Voy a dejar de grabar. Bueno, les comento. El